Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me alegra una vez más estar con cada uno de ustedes. Me alegra continuar aquí. Me alegra seguir con este tema que hemos traído sobre el fruto y los dones del Espíritu Santo. Pero estamos en la pregunta: ¿y quién es el Espíritu Santo? Hemos ido durante varios audios mirando quién es el Espíritu Santo, y para este audio hay planteadas algunas preguntas. La primera pregunta que se planteó fue esta: ¿qué significa que Jesús sea nuestro abogado? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, pero antes de continuar vamos a hacer una oración. Digámosle al Señor que nos dirija, que nos guíe, que abra nuestro entendimiento para poder entender su palabra. Señor Jesús, en esta hora, Dios Santo y Poderoso, te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, Dios. Señor, enséñanos tu palabra, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Señor, por favor, revélanos tu palabra y revélanos tu nombre para poder entenderte. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, estábamos mirando en audios pasados sobre quién es el que envía el Espíritu Santo, la identidad del Espíritu Santo. Vimos que la identidad del Espíritu Santo es Jesucristo. Lo analizamos en los audios pasados, lo miramos con detenimiento sobre por qué Jesucristo es el Espíritu Santo. Si Jesucristo es el Espíritu Santo y Jesucristo es el mismo Dios, esto nos aclara el por qué en unos textos dice que el Padre es el que enviará el Espíritu Santo, y en otros dice que el Hijo enviará el Espíritu Santo. Es que el Padre, el Hijo son el mismo y el Espíritu Santo es el mismo. Oiga, qué bonita la palabra de Dios y qué hermosa. Pero entonces encontramos un texto como este que dice que Jesucristo es el abogado. Y entonces algunos dicen: Jesucristo es el abogado y Dios es el juez. Y cuando alguien comete un pecado, como que Jesucristo va y se le acerca al Padre y aboga por aquel que cometió el pecado y le dice: Padre, perdónalo porque él no supo lo que hizo, o perdónalo porque yo morí en la cruz, o bueno, como que está ahí abogando, como que está ahí pidiendo, siendo un intercesor para que nosotros no seamos castigados. Pero a mí me parece muy interesante algo. Vamos a mirarlo desde el griego, la palabra abogado. ¿Cuál es la palabra que aparece en griego para abogado? La palabra que aparece en griego para abogado es parakletos. Parakletos. ¿Qué significa la palabra parakletos? Póngale cuidado a esto. Significa intercesor, auxiliador, consolador. Escúcheme: intercesor, auxiliador, consolador. ¿Qué dice el diccionario de griego sobre parakletos? También dice: literalmente significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro. Un intercesor, abogado, en su sentido más amplio, significa uno que socorre, que consuela. Y entonces uno diría: pero entonces está bien traducido. ¿Por qué? Porque parakletos es uno que está llamado al lado de uno para ayudarlo, ¿sí? Y sugiere que tiene la capacidad de adaptarse para prestar ayuda. Esto quiere decir que no importa lo que necesite, este parakletos tiene la capacidad de adaptarse
y ayudar a la persona. Pero también dice que en la antigüedad se hablaba de él como un asistente legal, un defensor, un abogado, ¿sí? Entonces muy interesante. Y también dice que en un sentido más amplio es uno que socorre o que consuela. Oiga, muy interesante este significado de la palabra paracletos, que es la que en nuestra Biblia se traduce abogado en 1 de Juan capítulo 2. Pero cuando uno mira dónde aparece nuevamente esta palabra paracletos, queda sorprendido. Porque la palabra paracletos aparece en San Juan capítulo 14, verso 16. ¿Qué dice San Juan 14, 16? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro paracletos, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Consolador? Me pregunto, ¿por qué aquí no lo traducen abogado? Si es la misma palabra. Si es la misma palabra que se traduce en 1 de Juan como abogado, porque aquí no dicen, y yo rogaré al Padre y os dará otro abogado, para que esté con vosotros para siempre. Porque se traduce consolador. Esto también dice que el Espíritu Santo es más que un consolador, como lo imaginamos hoy nosotros. No solamente viene a sobarnos la cabeza y a decirnos ya pasó. Él viene a defendernos. Oiga, póngale cuidado a esto. Porque hoy en día la mentalidad de consoladores es como alguien que viene a sobarnos la cabeza, a decirnos ya pasó, o a ponernos el hombro para que lloremos en él. Pero eso no es el Espíritu Santo. Cuando dice consolador, viendo el significado de paracletos, es el que viene a defendernos, estar al lado de nosotros, a fortalecernos, a auxiliarnos. Se adapta a cualquier necesidad que tengamos nosotros y Él la soluciona nuestra necesidad. Por esto la Biblia dice que Él gime, se desespera, pero también da respuestas y soluciones. Mire que para mirar algunas de las ocupaciones del Espíritu Santo, dice en Marcos 13:1, dice en Marcos 13:1, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo viene a decirnos qué debemos decir y qué debemos hacer en un momento de dificultad, cuando seamos requeridos por lo que nosotros predicamos y lo que nosotros creemos. Ese es el consolador que nosotros necesitamos, un defensor. Es el consolador que nosotros necesitamos, alguien que viene a nuestro auxilio y que nos ayuda y nos da palabra en el momento que lo necesitamos. Miremos lo que pasó con los apóstoles. La Biblia dice que los habían cogido, los habían golpeado, y Hechos 4:5 es la continuación de eso y dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombres habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, escuche esto, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, y empezó a predicar la palabra de Dios. Pero recuerden, estaba lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que ese mensaje que hay del capítulo 4 de Hechos, del verso 8 en adelante, es lo que el Espíritu Santo le dio en el momento para que él se defendiera. Por eso es que el verso 13 termina diciendo: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Nadie pudo contrarrestar lo que ellos decían. Aunque ahí estaban Anás, Caifás, Juan, Alejandro, los sumos sacerdotes, todo el mundo estaba ahí de los, perdóneme la expresión, y entre comillas, poderosos en su momento. No pudieron resistir al consolador que hablaba de dentro del apóstol Pedro.
¿Por qué? Porque ese consolador viene a nosotros para darnos victorias poderosas en Él. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso lo necesitamos a Él en cada día y en cada momento. Y no solamente eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo trae revelación al ser humano. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto me dice a mí en estos momentos que la única forma que nosotros entendemos quién es Jesús y que Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Él es el Todopoderoso, que Él es la roca que seguía al pueblo de Israel, Él es la nube que cubría al pueblo de Israel, que Él es la columna de fuego que calentaba al pueblo de Israel, que Él es el único, el primero y el último. Él es el que era y el que ha de venir. Él es con los primeros y Él es con los postreros, y no hay otro como Él. De la única forma de entender lo que es Jesús es si el Espíritu Santo nos lo revela. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Entonces, mis amados hermanos, mire cómo se usan las palabras y vamos a seguir viendo qué nos trae el Espíritu Santo en el próximo audio. Mis amados, les habló su hermano, pastor y servidor, Freyman Bonilla. Dios les bendiga.